Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Julián, trabajo en Li-Fi, en integraciones. Hoy vamos a hablar de lo que es agregación, abstracción, intents. Todo esto es parte de lo que es la mejora de la UX en cripto. Los temas que vamos a hablar los podemos dividir en tres categorías, básicamente el problema, que es la fragmentación de liquidez, cómo se resuelve hoy en día, que son los bridges, el pasado y el futuro de la industria, y después el futuro de la industria cross-chain, que son intents, OSTs y chain abstraction. Así que bueno, para dar un poquito de contexto a los que estuvieron hace ya bastante más tiempo o incluso los que son nuevos en la industria, lo que hemos visto es que la alta demanda dentro de las redes como Ethereum ha hecho que el gas fee se dispare y esto, en consecuencia, haga que evolucionen las blockchains, incluida Ethereum. Lo que nos lleva a esto es el panorama que tenemos hoy en día, en el cual la liquidez en cripto está totalmente fragmentada. Aquí a la izquierda tenemos una foto del 2020, cuando recién empezaba DeFi en sus primeros días. 3 de agosto de 2020, justamente van a ser 4 años mañana. El 95% de la liquidez estaba concentrada en Ethereum. En ese momento el TVL eran nada más $4.000 millones. Hoy en día, esta foto de la derecha es del 9 de julio, hace poquito menos de un mes. Solo el 60% queda del TVL en Ethereum y tenemos una distribución a través de distintas redes, pero a su vez el dinero que ingresó al ecosistema creció 22 veces su valor. Hoy en día tenemos casi 100 billions dentro del ecosistema DeFi. Este quiebre que podemos ahí ver en el medio de la pantalla es un hecho curioso, es el de Terra Luna, por eso tenemos esa grieta ahí en el medio. Pero bueno, básicamente es como está distribuida así la liquidez en cripto, está puramente fragmentada. Es por esta fragmentación que vamos a tomar una analogía y vamos a decir que las blockchains son ciudades. Es la forma más sencilla, o al menos así lo vemos, para poder explicar esta fragmentación de liquidez. Tal vez suena un poquito raro al principio, pero ya van a entender lo que quiero decir con esto. Vamos a hablar de 4 tipos de ciudades. Vamos a decir que Ethereum, por ejemplo, hoy en día es Nueva York. Ethereum es el lugar donde los mayores protocolos DeFi están hoy en día, las colecciones de NFT más caras, donde está todo el dinero. La mayor parte del TVL sigue estando en Ethereum. Y lo mismo pasa con Nueva York. Los bancos más grandes del mundo están en Nueva York. Las tiendas de modas más caras, hoteles, etc. Entonces, teniendo este problema, que obviamente no todo el mundo puede vivir en Ethereum, no todo el mundo puede vivir en ciudades como Nueva York, ¿cuáles son las maneras de escalar este tipo de ciudades? La primera opción que se nos ocurre es escalar hacia arriba, es decir, construir edificios. Eso vendrían a ser las Layer 2. Arbitrum, Optimism, zk-Sync, Scroll, todas estas redes son los rascacielos de una ciudad. Por otro lado, tenemos ecosistemas como el de Polkadot, como el de Cosmos, que lo que hacen es proveer a sus desarrolladores SDK específicos para crear blockchains con fines específicos. ¿Cómo las conectan después todas estas blockchains con fines específicos? A través de una carretera principal, una ruta principal, que eso vendría a ser la Relay Chain en Polkadot o el Cosmos Hub en Cosmos. En definitiva, la idea está buenísima, se terminan creando ecosistemas con fines específicos, pero si volvemos a la analogía de la ciudad, esto es como construir pequeñas ciudades industriales con fines específicos, como construir una ciudad al lado de una mina de oro, una ciudad que sea completamente industrial. Obviamente vamos a tener gente viviendo ahí, va a haber hospitales, va a haber bancos, va a haber todo, pero no todo el mundo se va a mover de ciudades principales a estas ciudades con fines específicos, a menos que se dediquen a eso o que les interese en particular ese ecosistema. Entonces vamos a la tercera forma de escalar una blockchain, que es construir una blockchain completamente desde cero. Teniendo ya la experiencia de cómo se desarrolló Ethereum, hay blockchains nuevas que se plantean desde cero, como es el caso de Solana, y la podemos comparar en este caso con Los Ángeles, una ciudad mucho más barata, mucho más extensa a lo ancho, mucho más rápida para moverse y más económica para transaccionar.
Y hay un mito de que, bueno, en Los Ángeles, si uno es actor y quiere tener sus 10 minutos de fama, lo puede hacer. Bueno, en Solana pasa un poquito lo mismo. O sea, si tenemos una colección de NFTs o queremos lanzar una aplicación de gaming, nos vamos a ir a Solana porque, en definitiva, vamos a resignar un poco de descentralización, pero va a ser mucho más barato y más fácil de escalar en el corto plazo. Ahora bien, tenemos este panorama de distintas blockchains. Y lo que tenemos, lo que lo vamos a seguir comparando con la vida real para ver cómo se conectan entre ellas. Estas ciudades en la vida real se conectan a través de puentes. No sé si alguno conoce Nueva York, pero es el caso más sencillo para explicarlo. Tiene enfrente la ciudad de Jersey City, en New Jersey. Básicamente son dos ciudades completamente distintas, una mucho más barata que la otra, cada una con sus beneficios. En Nueva York, como explicábamos antes, están todas estas cosas interesantes para ver, pero en Jersey City va a ser mucho más barato vivir seguramente. Entonces, ¿cómo se conectan estas dos ciudades en el mundo real? Bueno, a través de distintos puentes. No solo uno, sino que son varios, puentes, túneles, etc. Y es muy sencillo moverse de un lado al otro. Tarda como mucho 15, 20 minutos, obviamente dependiendo del bridge. Lo mismo pasa en cripto hoy en día. Los bridges en blockchain funcionan de manera muy similar, conectan punto A con punto B. En vez de estar conectando dos ubicaciones físicas, lo que van a conectar son blockchains diferentes. No solo una, sino que hay múltiples combinaciones que se pueden hacer. Se puede ir de Ethereum a Solana, se puede ir de Ethereum a los rollups, bridges entre los distintos rollups, entre distintas layer 2. Así que bueno, aquí nos surge una gran problemática a la hora de hablar de bridges, que no es solo el hecho de cómo se comunican, sino de por qué hay una dificultad a la hora de comunicarse. Como no sé si sabrán, pero todas las blockchains tienen distintos lenguajes, o al menos las más polarizadas, vamos a decir. Entonces, el bridge no solo actúa como puente, sino que también actúa como un traductor en el cual va a estar transmitiendo mensajes de una blockchain a la otra. Es lo mismo que si tenemos un argentino que habla español y un estadounidense que habla inglés y no saben una palabra del idioma del otro, necesitan un traductor en el medio. Lo mismo, esta misma función van a cumplir los bridges en blockchain. Entonces, haciendo un poquito de resumen, ¿por qué deberíamos crear bridges? El estado actual es que hay una infinidad de blockchains incontables, realmente, la mayoría de ellas incomunicadas, que terminan siendo como ciudades aisladas una de otra con su propia liquidez encima. Como solución planteamos la construcción de bridges y el principal driver de todo esto es que hoy en día el panorama es que hay más de 80 blockchains con más de 10 millones de TBL cada una sobre ellas. ¿Ok? Como resultado tenemos más de 100 bridges en el ecosistema que cada uno va a tener su función distinta. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de lo que fue el pasado del mundo de los bridges. En realidad no vamos a hablar tanto del pasado, pero sí los vamos a nombrar. Desde el comienzo de DeFi, las tres principales categorías eran el Lock and Mint, Burn and Mint y los Atomic Swaps. Fueron el gran punto débil de esta industria durante mucho tiempo, con la mayoría de los hackeos ocurriendo más que nada en los Lock and Mints. Por eso ya este tipo de bridges han quedado en el pasado, especialmente los Lock and Mints. Y vamos a hablar ahora, sí, de lo que vemos de cara al futuro en la industria cross-chain, lo que son intent-based bridges y Burn and Mint a través de messaging protocols. Y vamos a analizar en especial el caso de los OFTs de Layer 0. Vamos a comenzar con los intent-based bridges. Antes que nada, vale la pena aclarar que el gran protagonista de estos bridges son los solvers. En algunos protocolos lo van a escuchar como resolvers, fillers, searchers, takers. En definitiva, es un agente que cumple una petición determinada por parte del usuario. Imagínense que ustedes quieren hacer un viaje, van a una agencia de viaje, le dicen, quiero irme a tal lado, en tal fecha. El agente se va a encargar de buscar los vuelos, el alojamiento, las excursiones, actividades y va a cumplir con su petición. Tenemos elementos claves dentro de este tipo de protocolos. Como les decía, el intent es la acción, la petición del usuario que quiere realizar. El solver va a ser ese agente que va a estar cumpliendo ese pedido. El fill es la acción propiamente dicha.
de cumplir ese pedido. Y la liquidación, bueno, es luego realizado y cumplido ese pedido, es la verificación dentro de la blockchain de que todo salió según lo esperado. Aquí podemos ver básicamente cómo es el proceso de una transacción a través de un protocolo basado en intents. Podemos ver que hay un usuario que tiene un Ethereum en la cadena Optimism. Lo que quiere recibir es un Ethereum dentro de la cadena Arbitrum. Lo que vamos a hacer es enviar ese Ethereum al contrato del bridge. El bridge va a someter a una subasta de solvers. Estos solvers van a hacer una puja para ver quién resuelve esa transacción. Va a ganar en este caso, por ejemplo, el solver 3. El solver va a darle los fondos al usuario en la cadena de destino, en Arbitrum. Arbitrum va a verificar, la cadena va a verificar a través de un oráculo que la transacción se ha hecho con éxito. El oráculo va a mandar un mensaje al bridge diciendo que la transacción está ok. Y una vez que esa transacción esté ok, se liberan los fondos en la cadena de origen al solver. Es decir, que el solver deja de tener un ETH en Arbitrum y lo empieza a tener ahora en Optimism. En cambio, desde el punto de vista del usuario, el usuario lo tiene en Arbitrum y deja de tenerlo en Optimism. Ahora bien, tenemos grandes beneficios por este tipo de bridges. El primero es que gracias a su diseño la ejecución es rápida y rentable porque este tipo de transacciones tienen un plazo determinado para hacerse y unas tarifas predeterminadas, y el hecho de que haya subastas hace que los precios sean cada vez más competitivos. Después la simplicidad. La simplicidad del diseño hace que sea mucho más sencillo de implementar que otros tipos de bridges, y la reducción de riesgos para el usuario porque no estamos bloqueando fondos en un protocolo con el riesgo de que el protocolo lo hackeen, como ha pasado en el pasado, por ejemplo, en los casos de Lock and Mint, etc. Ahora bien, como desventajas y las contras que tiene este tipo de intent-based bridges, tenemos un riesgo de centralización, es decir, por parte de los solvers. Hoy en día hay muy pocos solvers dentro de estos protocolos. Son muy pocos los agentes que se proponen para resolver estos intents, por una cuestión de que tiene una alta barrera de entrada, de costo y de infraestructura. Piensen que es muy difícil para estos solvers estar rebalanceando liquidez en todas las cadenas todo el tiempo, porque van a estar mandando fondos de una cadena a la otra con el riesgo de quedarse insolventes en algunas cadenas. Por lo tanto, se necesita un capital interesante. Y por otro último riesgo, el que vamos a tener es el problema de los licitadores únicos. Va a haber protocolos en que tal vez hay muy pocos solvers e incluso hay uno solo. Por lo tanto, no va a haber una puja, una subasta verdadera, lo que va a hacer que haya un solo solver resolviendo ese intent. Y esto nos deriva en el problema de que la tarifa para el usuario no va a ser conveniente. Por suerte, hay mucha gente ya resolviendo y tratando de proponer soluciones para estos problemas que se desarrollan en los intent-based bridges. La primera solución es propuesta por Across y por Uniswap. Ellos proponen la estandarización de los intents. Lo que están haciendo es poner un formato único para los intents y que todo aquel que quiera comenzar a hacer un solver no tenga tanta complejidad técnica a la hora de hacerlo, sino que ya con un estándar predeterminado va a poder ser parte de esta cadena de solvers. Por otro lado, lo que plantean justamente es una cadena unificada de solvers, es decir, poner todos los solvers dentro de una misma bolsa y que compitan entre ellos para conseguir cumplir la petición del usuario. Bien. La segunda solución son plataformas como Kalani, que ellos lo que proponen es la colaboración entre los distintos solvers. En vez de ponerlos a competir, lo que proponen ellos es dividir los distintos intents en mini intents más específicos, con funciones más específicas, es decir, una transacción más compleja, dividirla entre distintos solvers y según la necesidad de cada usuario y la posibilidad de cada solver, poder cumplir esos intents compuestos. Proponen una colaboración en vez de una competitividad entre los distintos agentes. La tercera solución es la de Everclear. Para hacerlo más fácil de entender,
Everclear usa un mecanismo de neteo. Lo más parecido al mundo real es Splitwise, en el cual nosotros tenemos una cantidad tremenda de transacciones que hemos hecho y cuando queremos cerrar la cuenta lo que hacemos es netear y en vez de estar pagando cada microtransacción a quien le debemos, directamente Everclear nos va a estar diciendo cuál es la deuda total y cómo hacerlo de una manera más simplificada. Se netea la deuda, se tacha y en vez de hacer transacciones de más, se hace todo dentro de una misma. La idea de todo esto es que en el futuro podamos onboardear más solvers. Creo que entre estas tres soluciones que hemos planteado, a futuro va a haber un protagonismo mucho más grande dentro de los solvers, va a haber cadenas más grandes de solvers. Y en definitiva, eso es lo que va a hacer que haya una eficiencia tanto para el usuario como para ellos también. Bien, ahora vamos a ver el segundo diseño, que es el de Burn and Mint a través de los protocolos de messaging. El Burn and Mint es un mecanismo que ya se ha utilizado en el pasado. Básicamente es quemar un activo en una cadena y mintear otros activos en la cadena B. Ups, se fue. Chicos, ahí está. Uy, se fue bastante. Acá estamos. Bueno, ¿cómo vamos a tomar el caso de Layer 0? Layer 0 lo que propone es un estándar de token, un estándar llamado OFTs. Los OFTs son un estándar como los ERC20 para enviar, quemar, mintear tokens en todas las cadenas, en todas las blockchains que estén soportadas por Layer 0. Bien, teniendo esto en cuenta, Layer 0 está, obviamente, sobre Layer 0 está construido Stargate, uno de los protocolos más famosos en cuanto a bridges. Y junto Layer 0, junto a Stargate, han desarrollado un producto muy interesante utilizando estándares de token OFTs, que es el producto de Hydra. Hydra básicamente es un plug and play para blockchains nuevas que recién estén lanzando y que para que no tengan que desarrollar ellos toda la se murió de nuevo la presentación, que no tengan que desarrollar ellos toda la infraestructura de bridges y puedan conectarse directamente a los ecosistemas más establecidos como Arbitrum y Optimism. Entonces, a través del mecanismo OFT, una blockchain nueva, si yo estoy desarrollando una blockchain nueva, puedo tranquilamente conectarme y quemar y mintear mis tokens nativos en otras cadenas que estén. Uy, se fue bastante para adelante. Bueno, listo. Hydra, espero que haya quedado claro a pesar de las interrupciones. ¿Qué termina pasando? Tenemos un panorama de un montón de chains, un montón de bridges, dexes. La idea es al final del día poder agregar todo esto dentro de soluciones únicas para que al usuario sea mucho más sencillo interactuar con Web3. Por eso que nosotros creemos que la mejor manera de hacerlo en LeFi es a través de la agregación y no elegir un mecanismo en específico, sino que ponerlos a competir y dependiendo la ruta que los usuarios quieran hacer, se escoja algorítmicamente el mejor mecanismo para esto. Aquí podemos ver una transacción, por ejemplo, en la cual se ejecuta un swap, un bridge y un swap a la vez. Esta es la mejor ruta en ese momento para ese intercambio entre dos chains. Y después abajo tenemos otras opciones para hacer ese mismo enrutamiento. El último tópico del día de hoy es el de Chain Abstraction. Chain Abstraction es un tópico bastante nuevo en este año, bastante hablado, que básicamente lo que propone es construir una experiencia del usuario única de cara al usuario, que sea sencillo interactuar con todas estas blockchains sin que los usuarios se den cuenta realmente y no se tengan que estar preocupando por la gestión de fondos que se realiza detrás. Es decir, crear aplicaciones únicas sin que yo tenga que estar preocupándome cuánto dinero tengo en Base, en Optimism, en Ethereum Mainnet o lo que sea. Simplemente tener una experiencia del usuario unificada. Dentro de esta Chain Abstraction existe
lo que se llama Cake, bueno, se nos fue justito, lo que se llama Cake, que es el Chain Abstraction Key Elements, es decir, es un marco en el cual los distintos proyectos, según lo que estén desarrollando, se van a situar dentro de esos distintos proyectos, y tenemos 4 capas. Por un lado, el Application Layer, que es la interacción del usuario con la blockchain. Ahí es donde van a estar los usuarios haciendo los inputs y los outputs, lo que siempre hace el usuario al interactuar con una blockchain. Después tenemos proyectos que se van a dedicar a la Permission Layer. Los proyectos que estén ubicados dentro de la Permission Layer son quienes gestionan y hacen la autorización de las transacciones del usuario. Es decir, que nosotros como usuario le vamos a dar dando el permiso a estas aplicaciones para que autoricen por nosotros las transacciones dentro de la blockchain. Después tenemos la capa de los solvers, que es un poquito lo que hablamos antes, pero básicamente sí se encargan de enrutar todas estas transacciones y que sean de una manera eficiente para el usuario. Por último, la Settlement Layer, que es la ejecución de todas estas transacciones y el envío a la blockchain para su verificación. Nosotros en LeFi creemos que estamos abocados a la abstracción desde el primer día. Lo hacemos a través de la agregación, poniendo a competir todos estos modelos juntos a la vez y que, dependiendo del momento, el usuario elija cuál es la mejor para ellos. Los invito a probar tanto LeFi como Jumper, que es nuestro producto B2C. Y creemos que la Chain Abstraction es algo no fácil, pero lo cual vale la pena luchar de acá al futuro, porque en definitiva es lo que queremos para que esto sea masivo. Espero después de esta charla no haber quedado así de cara a ustedes y les quiero agradecer mucho por su atención y por su tiempo. Así que esto ha sido todo.